Bolivia era el país más importante productor de gas en la región. Cuando Camisea del Perú era una buena idea, Bolivia ya estaba exportando gas a la Argentina, al Brasil y preparando la exportación de gas a México y Estados Unidos. Han liquidado todo eso. Entonces, el futuro de Bolivia es más crisis. No hay manera de frenar esa crisis mientras siga la dictadura y el narcoestado. Y los países vecinos como el Perú, como la Argentina, como Chile, que tienen prosperidad, van a recibir más de 1 millón de bolivianos porque la gente se va de la crisis. La Ujú. gente escapa de la inseguridad, escapa de la crisis económica y escapa de la inestabilidad. Y eso es lo que han hecho con Bolivia, Evo Morales y Arce Catacora como subordinados de las dictaduras de Cuba y Venezuela. Amigos, lo que acaban de escuchar es apenas la punta del iceberg. El especialista boliviano Carlos Sánchez Berzaín nos ofrece un análisis revelador sobre las economías de Perú y Bolivia, dos países hermanos con destinos económicos sorprendentemente diferentes. Mientras Bolivia se tambalea al borde del abismo económico, con una inflación desbocada, escasez de dólares y pobreza en aumento, Perú emerge como un ejemplo de éxito económico en Latinoamérica. Con la inflación más baja de la región, el crecimiento del PIB más alto de Sudamérica y una moneda, el sol peruano, tan fuerte que ya se considera el dólar latinoamericano, Perú demuestra cómo dos modelos económicos opuestos pueden llevar a resultados radicalmente distintos. ¿Se imaginan? Mientras Perú soñaba con Camisea, Bolivia ya estaba en la Liga Mayor, exportando gas a los Estados Unidos. Pero esta revelación es apenas el comienzo de una historia mucho más compleja. El próximo análisis explorará cómo las decisiones del pasado han moldeado nuestro presente y por qué algunos expertos creen que Perú nunca ha sido en términos de su potencial económico. Pero no se trata solo de Perú y Bolivia. Estamos hablando de un panorama regional donde las líneas entre democracia y autoritarismo se difuminan, donde economías enteras pueden estar sostenidas por actividades ilícitas y donde las migraciones masivas están redibujando el mapa demográfico de Sudamérica. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué significa esto para el futuro de nuestros países? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de estas comparaciones y análisis? Si alguna vez se han preguntado por qué, a pesar de nuestros recursos y potencial, seguimos enfrentando desafíos económicos tan grandes, el siguiente análisis es imprescindible. Mire, primero hay que reconocer que Bolivia es una dictadura del grupo del socialismo del siglo XXI, es una colonia, una dictadura satélite de Cuba y Venezuela. En ese marco, lo que han hecho es destrozar la economía de desarrollo y de progreso que había en la década de los 90 y que alcanzó hasta el año 2003. Se han gastado todos los resultados de ese proceso y lo han presentado como si fuera su éxito entre el 2006 y el 2012 o 14 o 15 más o menos. Han endeudado el país, han liquidado la industria del gas y han convertido a Bolivia en un narcoestado. Y hoy día no hay gas, no hay dólares, no hay ningún tipo de ingreso, la balanza comercial es totalmente deficitaria y además Bolivia es un país con presos políticos y base del Sí. narcotráfico. En Bolivia el principal negocio es el narcotráfico porque han convertido en partido político a las federaciones de productores de coca y de cocaína que lidera Evo Morales, cuyo socio principal es el actual jefe de Estado, Arce Catacora. En ese escenario, lo que está pasando con Bolivia es que va aceleradamente al rumbo de Cuba y Venezuela. Le quiero recordar que Cuba era el país productor más importante de azúcar en el mundo y lo Ujú. liquidaron, que Venezuela era el país petrolero más importante de la región y uno de los principales del mundo, lo liquidaron. Bolivia era el país más importante productor de gas en la región. Cuando Camisea del Perú era una buena idea, Bolivia ya estaba exportando gas a la Argentina, al Brasil y preparando la exportación de gas a México y Estados Unidos. Han liquidado todo eso. Entonces, el futuro de Bolivia es más crisis. No hay manera de frenar esa crisis mientras siga la dictadura y el narcoestado. Y los países vecinos como el Perú, como la Argentina, como Chile, que tienen prosperidad, van a recibir más de 1 millón de bolivianos porque la gente se va de la crisis. La Ujú. gente escapa de la inseguridad, escapa de la crisis económica y escapa de la inestabilidad. Y eso es lo que han hecho con Bolivia, Evo Morales y Arce Catacora, como subordinados de las dictaduras de Cuba y Venezuela. Mira ¿Usted, lo que usted hay hay en alguna? Sí. Venezuela.
Mire la miseria que hay en Cuba y Venezuela. Allá va Bolivia, que era un país rico y un país con desarrollo. Así es, en efecto, y para que entienda el televidente que nos está viendo en directo en el Perú, eh, esta crisis de gobiernos como Cuba, como Venezuela, como Bolivia, son parte de una estructura política. Usted la denomina socialismo del siglo XXI. ¿Podría profundizar, por favor, en ese aspecto? Ellos se denominan, en verdad son un grupo de delincuencia organizada transnacional. No Mm, hay que darles valor político porque no tienen ideología, se amparan en la supuesta izquierda, en la revolución cubana, la revolución bolivariana, el proceso de cambio en Bolivia. Esas son falacias, son delincuentes que llegan al poder y se quedan en el poder cometiendo delitos todos los días, que son delitos de terrorismo de Estado, miedo, presos políticos, tortura, detenciones, exilio. Se apoderan del aparato del Estado, pura corrupción, son impunes, se apoderan de los sistemas, de todo el poder del Estado, el sistema judicial, el sistema de Contraloría, el sistema de las Fuerzas Armadas y de seguridad, y se quedan indefinidamente amenazando, matando y asesinando y además organizando un narcoestado como lo es hoy día Bolivia. Bolivia, por ejemplo, con relación al Perú, tiene dos cosas muy curiosas hoy en día. Por Bolivia sale gran parte de la cocaína que produce el Perú, pero también gran parte del oro ilegal que produce el Perú en todas esas zonas de la minería ilegal del Perú. Lo llevan a Bolivia y Bolivia lo legaliza y hace como si hubiera aumentado su producción de oro y eso es delito. Ese es el crimen con el que están lavando la producción delictiva de oro en el Perú y el contrabando. Amigos, este análisis económico es el relato de dos caminos opuestos en Latinoamérica. Por un lado, tenemos a Bolivia y Venezuela hundidas en la miseria por políticas socialistas fallidas. Estos países, otrora prósperos, hoy son los más pobres de la región. La crisis es tan grave que se estima que 1 millón de bolivianos buscarán refugio económico en Perú. ¿Se imaginan el impacto de este éxodo masivo luego de la invasión de más de 2 millones de venezolanos a Perú? El Perú emerge como un faro de estabilidad económica. El sol peruano, ahora adoptado no solo en Bolivia, sino también en Ecuador y Colombia, se ha convertido en el dólar de Latinoamérica. Es la moneda fuerte que todos buscan en medio de la tormenta económica regional. Pero eso no es todo. Perú ha logrado lo impensable: 20 años consecutivos con la inflación más baja de Latinoamérica. Este no es un logro cualquiera, es un récord que habla de consistencia, visión y gestión económica sólida. Y Perú no se detiene ahí. El megapuerto de Chancay, la inauguración de la ciudad aeropuerto Jorge Chávez y otros 13 megaproyectos en marcha están captando la atención de toda Latinoamérica. Estos no son solo proyectos de infraestructura, son los cimientos del futuro económico de la región. Mientras otros países luchan contra la inflación y la pobreza, Perú está construyendo su futuro. Es un contraste impactante que nos obliga a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué pueden aprender otros países del modelo económico peruano? La lección es clara: las políticas económicas importan, y mucho. Mientras el socialismo ha llevado a la ruina a naciones hermanas, el modelo peruano demuestra que es posible crecer, desarrollarse y mantener la estabilidad en Latinoamérica. Perú no solo está escribiendo su propia historia de éxito, está reescribiendo las expectativas para toda la región, y el mundo está tomando nota. La pregunta ahora es: ¿quién seguirá el ejemplo de Perú?